se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las esencias. Bueno, ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Reñeras con su columna que para hoy ha titulado Perón y la palabra. ¿Comenzamos, Aurelio? Es importante recordar la significación que tenía en la acción política de Perón la palabra, pese a que al mismo tiempo uno de los lemas de Perón más conocidos era aquello de mejor que decir es hacer. Uh-huh. Mejor que decir es hacer tiene un sentido muy claro si uno lo interpreta como que el hacer, la práctica, tiene que ser coherente con la palabra. De ninguna manera, si uno interpretara que no tiene ninguna importancia lo que se dice, porque lo que se dice, la palabra, es constitutiva del vínculo que se establece entre un gran político o entre un político en general, un liderazgo y su pueblo. La palabra contribuye a dar forma a la estructura, digamos, de un movimiento en un plano determinado, que es el plano de la comprensión racional, del situarse en el mundo, de establecer un marco de identificación y de reconocimiento de que uno es eso que dice, es eso que se formula. En algún momento, porque le di vueltas al tema del título de esta columna, como le consta acá a los compañeros de la radio, sí. En algún momento pensé en denominarla, sin el nombre de Perón, hablar desde el pueblo. Ajá. Porque no es lo mismo hablar al pueblo que hablar desde el pueblo. Uh-huh. El que pretende hablar desde el pueblo se coloca en el lugar del pueblo, habla desde allí, no del que está dando una lección, sino una lección fundada en ideas generales, sino el que puede hacer eso, pero el eje de su acción verbal es la conciencia y el sentimiento de que tiene con el pueblo una experiencia compartida. Hay cosas en común que son la vida misma, digamos que compartimos, que digamos de modo tal que las cosas que ocurren y que siente nuestro pueblo no nos resultan ajenas, no es algo que tenemos que investigar profundamente porque si no, no sabemos de qué se trata, es algo que está allí en lo inmediato porque de una manera o de otra, según el origen de cada uno, según la pertenencia social, pero de una manera u otra hemos alcanzado a vivir.
Y en consecuencia podemos colocarnos en el lugar del interlocutor. Sin colocarse en el lugar del interlocutor, es muy difícil que se establezca un diálogo. Porque en tal caso nos estamos colocando en una especie de escalón superior, desde el que jerárquico, desde el cual dictamos cátedra o alguna cosa parecida, o decimos cosas que en realidad no tienen un asiento en el mundo real y en la experiencia colectiva. Yo en algún momento acá en la radio hice una columna que giraba alrededor de la pregunta de si alguna vez el amor venció al odio. Porque esa frase que circuló tanto tiempo, el amor vence al odio, entre las juventudes del kirchnerismo o el kirchnerismo en general, es una frase profundamente vacía. Era una de las frases formuladas desde la usina oficial en aquellos años para transmitir a la sociedad, ¿no? O sea, no era solamente algo que surgía o que sucedía entre los militantes, sino que era una decisión oficial de transmitirlo, ¿no? Claro, pero era imposible verificar en algún ámbito de la realidad que eso fuera un hecho. Claro. En realidad, nadie ha logrado extinguir nunca el odio, o al menos desde el punto de vista de las cosas sociales, lo que constituye la base o el fundamento del odio, que es el antagonismo social. Cuando la sociedad está dividida, y la principal división social en todas las sociedades de todos los tiempos ha sido una división entre una élite dominante y una masa dominada, pretender que esa masa dominada, que está colocada en el nivel social más bajo y que de una forma o de otra alimenta la riqueza de los que están en la escala superior, puede sentir amor por el que lo explota, amor por el que lo domina, por el que lo subyuga. Y en el caso inverso, es difícil pensar que una élite de ese tipo, una élite explotadora, puede amar al explotado, porque en realidad lo más frecuente ha sido en todos los tiempos que lo desprecie. Aunque más no sea al considerar que los lugares que están establecidos en el universo social son lugares naturales y que responden al mérito de cada uno. Hemos hablado mucho del tema del mérito y de la meritocracia, pero para hablar del mérito, que no es que no exista, hay cosas en la vida que digamos que dependen del mérito, que nos las ganamos peleándolas, esforzándonos, pero hay una especie de punto de partida en la vida, que el lugar donde nacemos, el hogar donde nacemos, respecto de lo cual no tenemos ningún mérito. Claro. Es una situación que nos vino, digamos. Es un azar. Es un azar. Nacimos en una familia rica, o nacimos en una familia de gente mentalmente sana, o nacimos en una familia constituida por padres que son capaces de dar amor y de establecer normas y de criar bien a los hijos, o nacemos en un hogar con un padre borracho y una madre abandónica. Claro. Y ese fue esa fue nuestra suerte o nuestra desgracia. Claro. Los griegos, que algo sabían del tema, le llamaban a eso el destino. Ajá. Y el destino era aquello de lo cual no se podía escapar.
era muy difícil escapar al destino. Lo que toca, digamos. Y una buena parte del destino está configurada por donde nacemos. Bueno, pero me he ido un poco del eje de la cuestión. Esto tiene, el tema de Perón y la palabra, tiene un enorme significado si lo cotejamos o lo ponemos a la par de los discursos que hemos escuchado en las últimas décadas, digamos, que pretendían expresar o representar o interpelar, como es una palabra que se usa mucho últimamente, al pueblo argentino. El otro día le escuchaba a Mayra Arena, que a mí me interesan sus expresiones, sus manifestaciones, porque es alguien que tiene, a mi modo de ver, un profundo sentido común y un contacto vivo con la gente a la cual una buena parte de la élite y de la militancia política no ve nunca. Le desconoce absolutamente. ¿Cómo? Sí, le desconoce. Desconoce por sí. completo. En realidad construye mitos alrededor de lo que esa gente es y no puede de ninguna manera interpretarla. Bueno, Mayra Arena hablaba del tema de la meritocracia, diciendo que no se puede desconocer que la gente del pobrerío, para usar algún nombre, digamos, ¿no? De los mundos que ese sistema ha marginalizado, de los que están en ese, que son un universo amplísimo, porque son el 40% de los de Argentina, de los que están en la pobreza, de los que están padeciendo actualmente una situación cada vez más horrible, con cosas como suprimir una comida diaria, o que los adultos supriman una comida diaria para poder darle todas las comidas a los niños. Bueno, esa gente, y dice, creo yo, con una enorme razón, dice Mayra Arena, valora el mérito, valora a la gente que se gana las cosas porque es capaz de esforzarse para luchar por mejorar en la vida. Y creo que este punto era un punto que formaba parte de lo esencial en la palabra de Perón. Porque Perón solía decir algo que creo que después de él no lo hemos escuchado nunca, que es: para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y esa expresión, una sola clase de hombres, los que trabajan, es, incluso aunque estaba dirigida a los trabajadores, a la clase obrera argentina, es una palabra que tiene una amplitud mayor que la de la clase obrera o los trabajadores, porque no solamente los trabajadores trabajan, trabajan también los comerciantes, trabajan los rurales, los propietarios rurales, trabajan y muchas veces trabajan muchas horas. Lo he visto por experiencia esto. Los empresarios están muchas horas ocupados en sus negocios. Entonces, de alguna manera, la expresión los que trabajan es una expresión que deja afuera solamente al mundo de los parásitos, de los atorrantes, de los vagos, de los mantenidos, especuladores, de los especuladores, o sea, de los que la juntan sin esfuerzo. Claro. Y
Y por ejemplo, contraponiendo a la expresión de el amor vence al odio, Eva Perón hablaba con absoluta claridad y vehemencia sobre su odio. Decía, yo odio a la oligarquía, odio a los parásitos, odio a los que viven a expensas de los demás. Y entonces establecía algo que en política, si uno quiere hacer política nacional y popular, es imprescindible, que es establecer el mundo de ellos y nosotros. Y con un nosotros, eso sí, por supuesto, que tiene que ser muy abarcador. Porque si no es abarcador, uno puede formar parte de una especie de minoría supuestamente muy lúcido, supuestamente muy coherente, muy entendida, pero no está en condiciones de gobernar, y menos de luchar por valores patrióticos y por valores relacionados con la justicia social y la defensa de las mayorías. Porque para defender a la patria y defender a las mayorías hay que contar con una amplia mayoría. Y eso es perfectamente posible con una palabra y un quehacer coherente con esa palabra. Lo vimos en el peronismo clásico como capaz de construir, que eso hemos perdido, capaz de construir una mayoría adicta, digamos, ¿no? Una mayoría que responde a los valores patrióticos y del movimiento nacional, aún en las situaciones de mayor adversidad, como ocurrió durante los 18 años en los cuales el peronismo estaba proscripto. Perón estaba en España, y las posibilidades de retornar al poder parecían difíciles o remotas. Y eso se construye con un discurso adecuado y con una práctica que responda a ese discurso popular y patriótico. Pero con formulaciones amplias, porque Perón algunas veces fue acusado de decir una cosa cuando hablaba con los empresarios y una cosa distinta cuando hablaba con los trabajadores. Pero en realidad, acusarlo de semejante cosa es no entender nada, porque uno no le puede decir lo mismo a los empresarios que a los trabajadores, aunque el discurso, aunque ambos discursos respondan en realidad a un objetivo común. Exacto. Pero los empresarios tienen una visión del mundo que no es la misma que los trabajadores. Y una necesidad. Claro, y de necesidades que no son las mismas que los trabajadores, y de lógicas a las que responden que no son las mismas que los trabajadores. Perón tiene, por ejemplo, también discursos, él era un militar, discursos ante los oficiales de las Fuerzas Armadas, donde el énfasis está puesto más bien en las relaciones entre el desarrollo industrial, el desarrollo económico, la independencia económica del país y la defensa nacional. Y que ese discurso puede ser un discurso que carezca en general de un gran interés, de mucho desinterés en otros ámbitos, pero en ese ámbito ser capaz de vincular ambas cosas, el desarrollo autónomo del país, su avance industrial y su desarrollo científico con la defensa nacional, es saber con quién uno está hablando. Cuál es la línea argumental que en cada caso tiene que ser la adecuada para poder ganar
a un sector importante y del espectro político e institucional del país, y estar en condiciones de construir un poder sólido y perdurable. Por supuesto, las palabras no pueden ser usadas a lo bestia, perdón con la expresión, claro. Pero hemos escuchado a veces en las últimas décadas hablar de oligarquía para referirse como si la oligarquía fuera el sinónimo del campo, y en realidad no es así. Perón era capaz de distinguir entre el núcleo reducido, muy poderoso económicamente, de la oligarquía terrateniente argentina, y un inmenso mundo mucho más numeroso de productores agropecuarios medianos y pequeños, para no hablar de los peones rurales. Y si uno quiere construir mayorías, y tiene esa distinción entre dónde está el enemigo, digamos, permítaseme el término, el enemigo de clase del país, el núcleo oligárquico parasitario fundamental que está constituido por ese universo de los grandes terratenientes, por el mundo de la cerealera, por el mundo de la especulación financiera, por el mundo del capital extranjero. Tiene de ciertos renglones, sobre todo del capital extranjero, uno tiene que ser muy cuidadoso en la distinción para saber en qué lugar mete el cuchillo. Bueno, creo que repasar los discursos de Perón, ver cómo esos discursos eran, digamos, contribuían a darle forma a una construcción política mayoritaria, es una tarea importante hoy. No, con eso no quiere decir que, digamos, que las expresiones de Perón hayan sido siempre felices. Alguna vez habló en una especie de arranque de furia, habló de 5 por 1 no va a quedar ninguno, y bueno, y esa frase en realidad fue una frase desdichada, que lo único que sirvió es para alimentar la lógica y el poder de sus enemigos, y bueno, pero en términos generales se puede decir que la construcción del discurso de Perón, de sus expresiones públicas, de sus mensajes al pueblo argentino, respondían al modelo que he estado planteando. Y que bueno, eso no ha sido de alguna manera sustituido por un discurso desleído, centrado en lo que le interesan más bien a un público de clase media culta, y progresista, que no es un mundo al cual hay que de ninguna manera ignorar, pero hay que incorporarlo sin olvidarse de lo fundamental, y lo fundamental son las mayorías. Viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino.